Mi nombre es Daniel Mancilla Muñoz, soy profesor de Derecho Civil para la carrera de Contador Público Nacional de la Universidad Nacional de Salta. Continuando con el desarrollo de las unidades de la asignatura de Derecho Civil, nosotros habíamos visto en el video anterior, o veníamos desarrollando en unidades anteriores, acto jurídico. En esta oportunidad, en este momento, lo que vamos a continuar es haciendo referencia a cómo el acto jurídico no produce los efectos buscados por las partes. Cuando nosotros hablamos del acto jurídico, decíamos que es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato el nacimiento, la modificación, la transferencia o la extinción de una relación o de una situación jurídica. Eso sería como el acto eficaz, porque se consigue y se alcanza el efecto que buscaron las partes. Existen circunstancias, tanto por la ley o también por el ordenamiento jurídico, que determina cuáles son las situaciones en las cuales los efectos buscados por las partes no llegan a alcanzarse. Nosotros acá vamos a ver en un cuadro donde encontramos la posibilidad de hablar del acto jurídico nulo y del acto jurídico ineficaz, porque ese es el tratamiento que le da el Código Civil y Comercial. En el artículo 382, el Código Civil y Comercial hace referencia a la categoría de ineficacia, diciendo que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Lo que sucede aquí es que las partes en el acto jurídico ese que celebraron no consiguen o no pueden alcanzar los efectos buscados por ella. Independientemente de que suceda o no el acto jurídico, puede haber otros efectos, que es lo que les determina el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros hablamos del acto jurídico, hacemos referencia a que el acto jurídico, la nulidad en él es una sanción. El Código Civil y Comercial en diferentes partes determina la nulidad como una sanción y en consecuencia la ineficacia también es una sanción. Cuando nosotros hacemos referencia a la ineficacia, en la ineficacia la primera característica que encontramos es la de la inoponibilidad. Nosotros habíamos hablado de inoponibilidad cuando hablábamos de personas jurídicas. Ahora los vamos a desarrollar un poco más de manera de completar ese concepto que habíamos introducido. La inoponibilidad es una ineficacia relativa o sobrevenida también en el negocio jurídico, porque mantiene la eficacia entre las partes que lo celebraron y también en algunos casos respecto de ciertos terceros. La ineficacia en la inoponibilidad es una ineficacia simple, se presenta cuando el acto no produce los efectos propios por un problema o por una situación que es ajena a su estructura. El ejemplo que nosotros podríamos mencionar aquí es el caso del testamento, donde el testamento se encuentra redactado, se encuentra firmado, donde se dispone una intención o una distribución de bienes después del fallecimiento de una persona, pero sin embargo ese acto es inoponible, o en todo caso, para poder ser eficaz, ese testamento, ese acto jurídico necesita ¿de qué? Necesita de la muerte del testador. Otra posibilidad de ineficacia relativa o de inoponibilidad es aquella donde encontramos un aspecto positivo y un aspecto negativo. En el aspecto positivo existe la intención de las partes de celebrar un acto, como habíamos mencionado también cuando hacíamos referencia a la simulación. Pero sin embargo, en el aspecto negativo, esa simulación puede tener la intención o puede buscar el fin de perjudicar o de afectar a un tercero. En ese caso, en contra de ese tercero, ese acto es inoponible. Haciendo referencia a la nulidad en concreto, vamos a considerar, como lo decíamos al comienzo, que la nulidad es una sanción legal y que viene a privar al acto jurídico de todos los efectos legales que las partes pretendían. Cuando nosotros hablamos de nulidad, en principio vamos a determinar dos características o dos posibilidades de nulidad, que la nulidad tiene la posibilidad de ser absoluta o de ser relativa y también de ser total o de ser parcial. El acto jurídico nulo, o anulable también podríamos decir, es un acto jurídico en el cual el defecto es estructural. En el momento de la celebración o al nacimiento del acto jurídico fallaron algunos de los requisitos. En consecuencia, es donde deviene la sanción. La nulidad absoluta, contenida en el artículo 386, nos dice que lo que protege el ordenamiento jurídico es cuando se afecta o con lo que se encuentra involucrado es un interés general, el orden público, la moral o las buenas costumbres. En consecuencia, ese acto jurídico que lesiona alguno de estos principios tiene la sanción de una nulidad absoluta. En consecuencia, el acto jurídico
nulo de nulidad absoluta puede ser declarado tanto por el juez o puede ser solicitado por alguna de las partes. En la nulidad relativa, lo que hace el ordenamiento jurídico es proteger determinados intereses particulares. Cuando el interés afectado y legítimo es el de un particular, la nulidad es relativa y en consecuencia a ese particular es a quien le corresponde reclamar o solicitar la declaración de nulidad relativa del acto jurídico. Y el acto jurídico puede ser de nulidad absoluta o puede ser de una nulidad absoluta, estaríamos hablando de una nulidad total. Y en la posibilidad de una nulidad relativa tenemos la opción de que la nulidad sea total o parcial. Y la distinción ahí se encontraría en que el acto jurídico pueda ser divisible o indivisible. El acto jurídico tendrá una nulidad parcial cuando solo una de las partes del negocio jurídico quede privado de los efectos y para ello será preciso que el acto sea divisible. ¿Sí? El artículo 390 del Código Civil y Comercial estatuye el principio de los efectos retroactivos de las nulidades. ¿Qué es lo que queremos decir con los efectos retroactivos? Estamos haciendo referencia a que las cosas vuelven al estado anterior a que se celebraron o a que fueron realizados los actos jurídicos. La declaración de nulidad de un acto jurídico tiene la intención de volver la situación a la cual se encuentre antes de la celebración del mismo, ¿sí? Cuando nosotros decimos que el efecto retroactivo de la nulidad es volver las cosas a una situación anterior a su celebración. Podemos pensar ahí situaciones diferentes en las cuales no se puede restituir o devolver lo que se había entregado en concepto de pago o en concepto de entrega o de transmisión de la cosa en la celebración del acto jurídico. Pero sí habilitarán las vías judiciales como para que ese acto jurídico declarado nulo por la acción retroactiva o por el efecto retroactivo tenga que ser indemnizado o en todo caso tenga que ser restituido en otro concepto o con otras modalidades lo que se había dado al inicio del acto jurídico. Hasta acá nosotros tenemos las características por las cuales los actos jurídicos no producen efectos. Continuando con el desarrollo de la unidad número 7, ahora vamos a considerar cuál es la influencia que ejerce el tiempo en las relaciones jurídicas. El tiempo considerado como ese concepto abstracto, podríamos decir, sin embargo, que lo que interesa ahí es el cambio que producen las cosas, ¿sí? Los seres humanos y las personas jurídicas también nos encontramos afectados por dos circunstancias, por la del espacio y por la del tiempo. El espacio es el que nos determina la jurisdicción y la competencia que se va a aplicar y el tiempo es el que nos determina los plazos, las formas, la adquisición y la pérdida de derechos durante el tiempo que transcurre. El Código Civil y Comercial considera dos circunstancias en las cuales el transcurso del tiempo afecta a las relaciones jurídicas. La primera es la prescripción y la segunda es la caducidad. Nosotros decimos que ambos institutos tienen la característica o el principio fundamental de que lo que están resguardando es la seguridad jurídica. La prescripción es la que en determinadas circunstancias viene a perfeccionar un título defectuoso por el transcurso del tiempo, donde una parte se va a beneficiar de esto y al mismo tiempo va a implicar un castigo para el titular que abandonó esas cosas. La prescripción tiene ciertas características que nosotros vamos a reconocer. La primera es que tiene origen legal. ¿Qué significa esto? Que no existe prescripción más que la determinada por el ordenamiento jurídico. La segunda es que estas normas son de carácter imperativo. ¿Qué significa esto? Que lo que determina la ley o lo que determina el Código Civil y Comercial tiene que ser impuesto o tiene que ser realizado de la manera y en las formas en las cuales lo establece el Código. En consecuencia, no van a ser modificados según los intereses de los particulares. Y la tercera característica es que la prescripción opera tanto a favor como en contra de los sujetos, porque habrá un sujeto que se va a beneficiar y al mismo tiempo habrá otro sujeto que se va a encontrar perjudicado por esto. La prescripción es irrenunciable. Nosotros ya venimos hablando en las diferentes unidades, venimos haciendo referencia a esta circunstancia o a esta condición de la irrenunciabilidad de la prescripción, cuando hablábamos, por ejemplo, de los derechos personalísimos. O cuando también ahora nosotros podemos considerar en ciertos estados de familia, cuando hablamos de una nulidad absoluta o de ciertas acciones civiles que derivan de delitos de lesa humanidad, ahí estamos hablando de una situación de imprescriptibilidad. ¿Qué significa esto? Que el transcurso o que el paso del tiempo no va a afectar ese derecho.
nosotros vamos a encontrar tres tipos en el Código Civil y Comercial, tres tipos de prescripciones. Una, que es la que hace referencia a los derechos reales y se denomina prescripción adquisitiva. Una segunda, que es de aquella que está vinculada a las obligaciones o a los derechos personales, denominada prescripción liberatoria. Y una tercera, que podríamos denominar que es la prescripción cuando tiene una función saneadora. ¿Qué implica esto? Que el transcurso del tiempo va a solucionar o va a enmendar ciertas situaciones jurídicas que eran dudosas o litigiosas. Cuando nosotros hablamos de la prescripción adquisitiva, vamos a hacer referencia a aquella situación en la cual se encuentra un sujeto que por el transcurso del tiempo y al mismo tiempo con el ejercicio de un derecho real sobre una cosa, el derecho real de dominio sobre esa cosa, va a afectar a aquel que abandonó su ejercicio en ese derecho. El transcurso del tiempo puede ser determinado en un plazo corto de 10 años o en un plazo largo de 20 años y al mismo tiempo puede ser mucho más corto cuando hablamos de cosas muebles o de cosas muebles registrables y al mismo tiempo de cosas muebles que no fueron hurtadas o sustraídas. ¿Cuál es la característica importante acá? Es que siempre vamos a hacer referencia a un tiempo legalmente estipulado. En la prescripción tanto adquisitiva como liberatoria, la ley es la que nos determina cuál es el tiempo que tiene que transcurrir. Entonces, los requisitos son el paso del tiempo legalmente estipulado por el Código Civil y Comercial, la inacción material del titular de ese derecho real, no reclamar, no ejercer derechos de dominio sobre la cosa en la cual otro viene prescribiendo. Y la tercera va a ser la acción material sobre ese derecho real de quien pretende. ¿Qué podemos decir ahí? Que la persona que conserva, que mantiene, que realiza mejoras y que está ejerciendo derechos reales sobre esa cosa es quien va a tener el derecho. La segunda, la prescripción liberativa, es aquella que no viene a extinguir la obligación ni el derecho, pues en el caso de que el deudor beneficiario, acá estamos hablando de una relación, de las relaciones personales, aquellas que vinculan a un acreedor y a un deudor. En realidad, ¿cuál es la característica? Tenemos el transcurso del tiempo legalmente determinado y también tenemos la inacción del acreedor. El acreedor que no intima al deudor al cumplimiento es lo que le permitiría, después del transcurso que determina la ley, liberarse de esa obligación con la prescripción obligatoria. Repito, no se extingue la obligación ni se va a extinguir el derecho, pero ¿qué es lo que va a suceder? Es que la prescripción va a beneficiarlo al deudor al momento que el acreedor quiera accionar. Transcurrió el plazo determinado por ley, el acreedor viene a querer ejercer su derecho al cobro del crédito y el deudor le puede decir: señor acreedor, usted durante el plazo estipulado por la ley no ejerció su acción, prescribió su acción. A estos plazos que la ley había estipulado se los puede suspender o que podríamos decir se pueden interrumpir. ¿Y qué es lo que acontece? En ese tiempo o en ese lapso de interrupción y de suspensión deja de contarse el tiempo que venía transcurriendo. El Código Civil y Comercial considera dos: el caso de la suspensión y el de la interrupción. ¿Qué es lo que hace la suspensión? Va a paralizar momentáneamente el cómputo del plazo que nosotros veníamos contando para la prescripción. Pero ¿qué es lo que no hace la suspensión? No borra el lapso anteriormente transcurrido. ¿Qué es lo que significa esto? Que cesada la razón o el motivo de la suspensión, el plazo continúa computándose con el plazo que había sido anterior. Supuestos de suspensión, el Código Civil y Comercial contiene varios, hacen referencias, por ejemplo, a la exigencia por un medio y de una forma fehaciente. Cuando el acreedor reclamó de alguna forma, envió algún tipo de notificación al deudor para que realice el pago, durante ese lapso puede estar suspendiendo el transcurso de la prescripción. También podemos considerar aquellas situaciones o relaciones de familia durante el matrimonio, la unión convivencial o las relaciones tanto de progenitores con sus descendientes o la relación del tutor, del curador o del apoyo. Durante la relación o durante ese vínculo se suspende el plazo de caducidad. La segunda opción es la de la interrupción. La segunda opción que contiene el Código Civil y Comercial es la de la interrupción. Y la interrupción
A diferencia de la suspensión, sí tiene la posibilidad o tiene el efecto de hacer desaparecer el tiempo que venía corriendo. ¿Qué significa esto? Que con la prescripción interrumpida, una vez que cese el motivo de la interrupción, tendremos que comenzar a contar un plazo nuevamente desde cero o desde el inicio. Al igual, tanto la interrupción como la suspensión tienen dos características muy importantes que nosotros debemos considerar, que tienen que ser interpretadas de manera restrictiva. La otra posibilidad en la cual nosotros vamos a considerar es cómo afecta el tiempo en las relaciones jurídicas es la de la caducidad. La caducidad tiene el mismo o tiene el efecto similar y tiene el fundamento jurídico igual al de la prescripción. Es tratar de mantener una situación de posibilidad de seguridad jurídica, que las partes sepan hasta qué momento van a estar obligadas o sepan hasta qué momento pueden reclamar. Y ambas tienen esta posibilidad o tienen esta condición de castigar a la inacción. Cuando el acreedor, cuando el titular del derecho no lo ejerció, la caducidad también viene a castigarlo. La diferencia entre la caducidad y la prescripción está en que la caducidad tiene un plazo mucho más corto. Los plazos y los lapsos que determina el Código Civil y Comercial son mucho más abreviados. Estamos hablando de plazos de 6 meses. La caducidad tiene la finalidad de poner fin al derecho positivo a la acción para reclamar el derecho. Ello porque hay un plazo perentorio. El Código Civil y Comercial determinó que en tal plazo tenía que ejercerse el derecho. Ahí estamos hablando de un plazo perentorio, al decir que este plazo es decisivo y es definitivo. Transcurrido ese plazo ya no podrá ejercerse o ya no podrá realizarse la acción que estaba respaldada, que estaba contenida en el derecho. El artículo 2568 establece que es nula la cláusula que establece un plazo de caducidad que es excesivamente difícil para una de las partes. En consecuencia, el cumplimiento del acto requerido para el mantenimiento del derecho o que implique un fraude a las disposiciones legales relativas a la prescripción. Acá una característica importante, a diferencia también de la prescripción, que la caducidad no se interrumpe ni se suspende. Y también, acá sí podríamos decir, una similitud con la prescripción es que lo que contiene el Código Civil y Comercial con relación a la caducidad tiene que ser de una interpretación restrictiva. Hasta que nosotros desarrollamos cuáles son las posibilidades para que los derechos sean afectados por el transcurso del tiempo. Nosotros en la unidad número 3, cuando veíamos tiempo, cuando nosotros hablábamos también de los plazos, es a partir de ese momento cómo nosotros tenemos que vincularlo, cómo se cuentan los plazos para el derecho, cómo es el cómputo que se realiza, cuál es el cómputo de días, de meses o cuál es de años. Hasta aquí nosotros concluimos con lo que sería la unidad número 7 y vamos a mantener el contacto para próximos desarrollos de otras unidades.